Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Agradezco a Dios esta oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes, poderles saludar y poder estar animándoles a seguir adelante a pesar de. Yo sé que son unos días difíciles que estamos viviendo, días que familias han perdido seres muy queridos y de verdad pues lamentamos, ¿verdad?, el que estén pasando ese momento, pero Dios siempre está con cada uno de nosotros y esa es la esperanza, ¿verdad?, que tenemos un consolador. Y en esta oportunidad pues quiero que reflexionemos, ¿verdad?, sobre este tiempo que Dios lo ha permitido, porque no tenemos duda de eso. Todo lo que pasa aquí en esta vida, en nuestra vida, es permitido por Dios. Y ahora pues quiero preguntarles, ¿qué significa esta pandemia para cada uno de ustedes? Veamos lo que dice ahí en el Salmo 66, 10 al 12. Porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Qué importante es, hermanos, ver, ¿verdad?, cómo nuestro Dios pues permite todas las cosas. Y ahí dice el Salmo, mire, hemos pasado por el agua y por el fuego. Pero, hay un pero ahí, dice, nos sacaste a abundancia. A esta pandemia se le ha visto desde varios enfoques. Todos lo hemos escuchado, desde el enfoque médico, de lo epidemiológico, del enfoque social, del empresarial, en lo político y otro, ¿verdad? Pero todos encaminados a un enfoque terrenal. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que verlo desde un enfoque bíblico, un enfoque espiritual, desde el reino de nuestro Dios, para comprender cuáles son los propósitos de Dios, ¿verdad?, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel personal, o sea, individual para cada uno de nosotros. Al ver esta pandemia desde un enfoque espiritual, nos damos cuenta que es un proceso de Dios, tanto para el mundo como para cada uno de nosotros, de forma individual. Dios todo lo hace con propósito. ¿Pero qué es un propósito? Es un objetivo, es algo a lo que se quiere lograr o alcanzar. ¿Y qué es un proceso? Es el tiempo en que se tarda en lograr el propósito. Pero Dios, para llevar a cabo su propósito, utiliza los procesos. Y mire cómo dice en este salmo: tú nos probaste, oh Dios, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a abundancia. Esta pandemia, yo sé que a todos nos afecta, pero no de forma igual. A unos ha afectado en la salud, a otros en lo económico, a otros en lo laboral, en lo social, en un luto por alguien que conocemos, por un familiar, por quizás en la salud porque tenemos algún enfermo en los hospitales, pero todos vamos a sufrir de una o de otra manera. A esta pandemia pues ya le vemos con un nombre y un apellido, ¿verdad? Los efectos los estamos enfrentando cada uno, ¿verdad? Y cada uno sabe en lo que le ha afectado. Pero esto, hermanos, es un proceso. Como les decía, es un tiempo determinado en el cual, bueno, se tiene que cumplir el propósito de Dios. Y también en un proceso, pues ahí van las transformaciones. Y uno de los grandes propósitos que yo pienso de este tiempo que estamos viviendo, esta pandemia, es transformar nuestra vida. Tanto de nosotros los cristianos como de los que no son cristianos aún. Además, otro propósito es para que podamos cambiar nuestros hábitos, la manera de vivir que nos afecta de forma individual y quizás hasta toda nuestra familia, ¿verdad?, y a la demás sociedad. Pero ¿cuál es la diferencia entre
los cristianos y los no cristianos. Pues bueno, ya lo sabemos que es que ellos no tienen esperanza, ¿verdad? Igual que nosotros. Nosotros sí tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, que tenemos un médico por excelencia y que sabemos que si el Señor nos llama a su presencia, pues vamos a disfrutar de esas moradas celestiales que Él ha preparado, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. A veces, hermanos, en este tiempo, quizás atrás, antes de la pandemia, quizás aún llamándonos cristianos, andábamos alejados de Dios. Nos estábamos olvidando de Dios. Quiere decir que Dios ahorita nos está llamando a un reencuentro con Él y que retomemos las cosas de Dios, quizás las cuales habíamos abandonado o estábamos por abandonar. Debemos entender que esta enfermedad nos debe servir para retomar el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Quizás algunos, ¿verdad?, habíamos tomado ministerio y lo habíamos dejado, habíamos tomado algún cargo, lo habíamos dejado, pero es un momento de reflexionar en este tiempo, ¿verdad?, que hemos estado ahí en nuestra casa y hemos tenido este tiempo para poderlo hacer. También hay muchos que sabemos que han sido afectados, ¿verdad?, en esta pandemia por no tomar las medidas preventivas, otros por estar cerca de alguien contagiado, ¿verdad?, quizás en el trabajo, quizás en la casa, sin quererlo hacer, pues contagiamos a otro, ¿verdad? Y debemos también entender que hay personas que a pesar de que se han cuidado, pues se han enfermado. Entonces volvemos a lo mismo. Dios tiene un propósito en todo esto. Y para muchos cristianos nos hacen recordar cuál es el camino que debemos seguir o que debemos volver. Mire lo que dice en el Salmo 32, versículo 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Para muchos cristianos esta enfermedad ha sido el freno de Dios que nos ha hecho entender dónde debemos estar y recordar que Dios nos ha llamado, que recordemos los ministerios de donde Dios quiere que trabajemos, esos dones que Dios nos ha dado y que quizás los hemos dejado de lado. Muchos de nosotros hemos andado, como dice la Biblia, ¿verdad?, quizás como caballo o como mulo, sin entendimiento, haciendo lo que queremos, jugando al ser cristiano, salgo y entro las veces que quiero de la iglesia, hoy voy, dentro de un mes no voy, y así. Hemos estado así como con ese juego, ¿verdad? Como decimos nosotros, un pie adentro, un pie afuera, y dejando las cosas de Dios a un lado. Y para nosotros pues no ha sido problema. Pero Dios en este tiempo, en este que estamos viviendo esta pandemia, nos está recordando los tratos o los pactos que hemos hecho con Él. Y nos dice, así como Jesús le dijo a aquel hombre, toma tu lecho y vete a tu casa. A ese hombre Jesús le quería recordar que nunca se olvidara de dónde lo sacó. No nos olvidemos de donde Cristo nos ha levantado. Y eso es lo que debemos entender en este tiempo. Debemos recordar que el Señor está esperando, ¿verdad?, que nosotros nos volvamos a Él. Que busquemos el camino, así como hemos leído, ¿verdad?, que hallemos ese camino, que sigamos ese camino, que sabemos que solamente es Jesucristo. Si Dios le ha hecho pasar quizás por esta enfermedad, dele gracias a Dios, porque quizás en este proceso no ha sido en vano. Quizás en esa cama se acercó más a Dios, en esa cama le pidió a Dios, en esa cama reflexionó sobre su vida, quizás reconcilió, quizás aceptó a Cristo. Entonces, dele gracias a Dios. Otro proceso que siento que el Señor nos está haciendo pasar a todos en esta pandemia es el proceso de la compasión hacia otro. Ver a nuestro prójimo con compasión, con amor, así como Jesús lo hizo. Dice en Mateo 14:14,
Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En este proceso, si quizás no teníamos o no sentíamos compasión por otros, Dios lo ha hecho sentir. Nos ha hecho sentir compasión por los demás. Hemos sentido el dolor ajeno, la necesidad del vecino, del hermano, del amigo, de la familia. Hemos orado por los demás, hemos animado, hemos orado por fortaleza para las familias que han perdido a seres amados o quizás tienen familiares cercanos, ¿verdad?, ingresados en los hospitales por esta enfermedad. Pero el Señor nos ha enseñado también a tener compasión hacia los demás. Otro proceso, ¿verdad?, que nosotros debemos de reconocer y que lo estamos pasando es que somos humanos y que debemos reconocer que necesitamos de Dios. En el Salmo 9, 19 y 20 dice: Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. En esta pandemia hay personas que se creen poderosas, ya sea en lo político, en lo económico, quizás por la posición social, pero todos han tenido que protegerse al igual que todos, usando mascarillas, y es más, algunos se han enfermado y quizás algunos hasta han muerto. Pero ahí han reconocido que sobre todos ellos hay alguien mucho más poderoso, y es el Todopoderoso y que se llama Dios. Esta pandemia nos ha demostrado que todos necesitamos de Dios, porque a todos nos ha llegado. Hay personas que se sienten poderosas en la sociedad por todo lo que tienen, y pareciera que no les afectara, ¿verdad? Pero esta pandemia les ha afectado a todos también, así como a nosotros. De una o de otra manera les ha afectado. Nos ha recordado también en este tiempo que hay alguien mucho más poderoso y hemos tenido que acudir a Él. Y ese es nuestro Dios, el único médico por excelencia. La ciencia médica también ha reconocido que necesitan del poder de Dios. Aún médicos han enfermado y han pasado a ser de quienes atiendan a ser pacientes. Y en esa cama han reconocido que hay alguien que puede más que ellos y más que la propia medicina, y que saben que necesitan de un Dios sanador. Miremos lo que dice en San Lucas 4:23. Y le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Otro proceso que también debemos reconocer, hermanos, en este tiempo y de recordar es la soberanía de nuestro Dios. Y podemos ver, ¿verdad?, que cuán grande, ¿verdad?, es nuestro Dios y que Él es único y es soberano. Dice 1 Timoteo 6:15, 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a Timoteo que guarde el mandamiento, que Dios es el soberano y es el único, y que es la máxima autoridad, hermanos. Es una suprema autoridad y absoluta que tiene, ¿verdad?, sobre todos los demás, porque Él hace lo que quiere y sin pedirle permiso a nadie. Dios pues no le ha pedido permiso a ningún presidente, no nos ha pedido permiso a nosotros para poder enviar esta pandemia, ¿verdad? No nos dijo quieren que se las envíe. Él simplemente lo ha permitido y Él conoce los propósitos también. Dios nos ha demostrado, hermanos, que tiene el control de nuestra vida. Miren lo que dice en Santiago 4, 13 y 15. Vamos ahora a los que decís,
hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántos planes teníamos nosotros para este año? Proyectos, metas que ya no se realizaron. Quizá gente que tenía planeado viajes que tampoco se pudieron realizar. Simplemente porque Dios paralizó todo y nos sigue demostrando que Él es el soberano y que fuera de Él no hay nadie. Y esto es a nivel mundial, ¿verdad? No solamente es individual, no solamente es en El Salvador, esto es a nivel mundial. Entonces debemos aprender en este proceso, hermanos, que Dios nos ha permitido pasar, porque todos lo estamos pasando, ¿verdad? Dios nos vuelve a mostrar su soberanía y que Él hace con todo el mundo, conmigo, lo que Él quiere. Y que debo decir siempre, si Dios quiere, haré esto o aquello. Porque, ¿qué le podemos decir a Dios? Nada le podemos decir. En Eclesiastés 8:4 dice, la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? ¿Cómo le podemos preguntar a Dios por qué haces esto? ¿Cómo le podemos preguntar? Si Él es el soberano en sus decisiones y acciones. Como les decía, Dios no nos ha pedido permiso, ¿verdad?, para permitir esta pandemia. Y a nadie se lo ha pedido. Entonces, como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios, ¿qué debemos hacer? Guardar silencio y esperar a que se cumplan los propósitos de Dios. Y confiar que aún en medio de esta pandemia, Él no nos va a abandonar. ¿Qué debemos hacer como pueblo de Dios? Seguirle adorando, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra, y decirle, Padre, que se haga tu voluntad, y enséñanos lo que nos tienes que enseñar. Y permíteme recordar que el único Dios y Señor eres tú. Espero, hermanos y hermanas, que esta palabra haya hablado a sus vidas, así como ya habló a la mía, y que sigamos orando unos por otros y sigamos adelante, que es la orden del Señor. Que el Señor me les bendiga grandemente, y si Dios quiere, nos volveremos a escuchar el próximo viernes con la ayuda del Señor. ¿Habrá alguien aquí que tiene un Dios fiel y dice amén? Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentre